Hemos tenido conceptos, hemos adelantado un poco lo que es economía circular en nuestro país, pero también nos preguntamos si esto es fácil de aplicar, si los ciudadanos están tomando una real conciencia del concepto y si eso efectivamente se está trasladando a la población. Así que quién mejor que Marcos Alegre, que es consultor internacional, pero además es coordinador de economía circular del grupo GA. Bienvenido siempre a RPP, Hablemos Sosteniblemente. Vayamos quizá del primer punto, ¿no? Que podría ser una explicación un poco más sencilla de la economía circular, de las finanzas, para el ciudadano peruano. ¿Lo toma en cuenta? ¿Lo va tomando en cuenta? ¿Vamos en ese camino? Gracias, Joana, por la invitación. Saludos a toda la audiencia de Hablemos Sosteniblemente. Sí, el concepto de economía circular en la práctica es lo opuesto, lo contrario a la vida de lo descartable. Eso es economía circular. Cuando nosotros usamos una botella y botamos el plástico, cuando usamos una bolsa descartable, cuando compramos algo de Tecnopor, no estamos haciendo economía circular. Entonces, todo lo contrario al mundo descartable, que estuvo muy de moda hace unos años. Tiene sus picos, ¿verdad? Tuvo y sus luego picos. Parece que queda un poco como olvidado, hubo la lejano de las campañas. Recordemos, hay una ley que prohíbe el uso de Tecnopor, de cañitas y de bolsas plásticas de un solo uso, pero con alguna razón nos hemos relajado por el COVID y nos hemos olvidado que hay una ley que prohíbe eso. Y eso es en contra de la economía circular, porque la economía circular es, en primer lugar, reciclar. En primer lugar, ¿no? Yo reciclo las botellas plásticas, reciclo las botellas de vidrio, etcétera, y estoy haciendo economía, porque eso tiene un precio. Ese es un primer paso. El segundo paso de hacer economía circular es, por ejemplo, cuando voy a la tienda, a la bodega, y hago compras con criterio ecoamigable. Yo uso el sistema de retornable, voy con mi botella de vidrio y me devuelven la bebida, y esa botella circula, literalmente, porque va a la fábrica, la lavan, la vuelven a llenar y vuelve a mis manos. Ese es el círculo de la economía. Esa es economía circular. A mí me gusta recordar un ejemplo muy puntual de hace muchos años, que es ir a comprar pan con la bolsa de tela. Eso. Y que en algún momento quizás se implementó enseñarles a los más pequeños de casa a que pinten sus propias bolsas para que sean sus bolsas. Exacto. De uso a donde vayan. Y son ejemplos sencillos, pero que parece que se han perdido. ¿Nuestro país está listo para aplicar una economía circular con fuerza? Creo que hay que difundir más esto y es un proceso de cambio de hábitos. Nosotros tenemos que olvidarnos de lo descartable, ¿no? Hablabas de la bolsa de pan, ahora se usa mucha bolsa plástico, ¿no? En contra de la ley incluso. Y ese plástico, si no se va a un lugar adecuado, termina en el mar. ¿Y sabías que en el año 2050 va a haber más plástico que peces en peso en el mar? Ya lo dicen las organizaciones internacionales, ¿no? Como Naciones Unidas. Entonces ese plástico vuelve porque los pececitos se alimentan de los microplásticos y cuando nos alimentamos... Bueno, ya tenemos un informe, ¿no? de la cantidad de plástico que justamente regresa a nuestro cuerpo a través de las especies marinas. Sí. Pero las personas se pueden preguntar en general, si yo empiezo con esta economía circular, ¿cómo me beneficio? ¿Cuál es este beneficio quizá un poco más tangible que pueda sentir el denominado ciudadano de a pie para que se involucre? Tiene que haber un trabajo coordinado con la municipalidad para que uno siente el beneficio, ¿no? Por ejemplo, la recolección clasificada, ¿no? De plástico, papel, y que el municipio además retorne a esos barrios que reciclan algún tipo de beneficio, ¿no? Hay municipios que, por ejemplo, entregan bolsas de compost, de abono orgánico, hecho con la basura orgánica, y lo regresan a las familias, ¿no? En mi oficina, en un distrito de Lima, en San Isidro, ¿no? Todas las semanas nos dan una bolsa de abono por reciclar. Y eso no significa que se pueda hacer en distritos, digamos, que tienen cierto poder adquisitivo. El hacer el abono, el compost, es económico, es una tecnología sencillísima y el municipio puede retornar ese beneficio al ciudadano. ¿Crees, Marcos, que quizá también está muy alejado del peruano en general pensar que esto más bien podría ser muy caro o podría ser muy tedioso o eso se hace en otros países, ¿no? Acá yo estoy preocupado de mi día a día, de mi trabajo, de mis actividades y no nos damos cuenta que quizá el postre que hemos comprado en la panadería está en un envase de Tecnopor, está en un estuche de Tecnopor, más la bolsa en la cual nos las dan y terminamos llevándonos inconscientemente
haciendo girar esa cadena que debimos interrumpir hace mucho tiempo. Exacto, ¿no? En algunos, no es que sea, o sea, hay que ver el balance, ¿no? Puede ser un poquito más caro, pero en algunos casos ya no tanto, o ya no. Ya no como en un inicio. Ya no como en un inicio, ¿no? Por ejemplo, como en todo sector, ¿no? Al principio los envases biodegradables, descartables, eran un poco más caros, pero con el paso del tiempo y conforme más gente demande, o sea, mientras más tengan criterios amigables de vida, el mercado va a crecer y eso va a abaratar, ¿no? Entonces, la tendencia en todos los países del mundo es a que eso se abarate. Tú eres consultor internacional en economía circular. ¿Crees que debería haber más apoyo del Estado, del gobierno, justamente para que sea una forma de incentivo a municipalidades, empresas, a que justamente trabajen en una economía circular? Sí, hay algún tipo de incentivos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía da un incentivo económico a los municipios para que reciclen y hagan esa recolección clasificada, pero no es suficiente, ¿no? Entonces hay que dar incentivos, y yo creo que lo más importante de esto es educar y trabajar desde las escuelas con los jóvenes niños que van a ser el futuro de nuestro país, porque implica un profundo cambio de conducta y eso se da con el tiempo. Pero también la industria puede ayudar, porque la industria puede vender productos más amigables con el medio ambiente, porque como compradores tenemos que tener un menú. Un abanico de oportunidades. Así es, ¿no? Si yo quiero comprar algo amigable con el ambiente, tengo que tener esa oferta. Y esa demanda cada día crece más. Por ejemplo, ya hay negocios sí, cadenas grandes de tiendas que van por la moda sostenible, ¿no? De la ropa. Empiezan a vender productos de segunda. O que, por ejemplo, sin mencionar ninguna marca en particular, dicen, ¿no? Si traes tu jean, el que te lleves de nuestra tienda, Sí. no de nuestra marca, sino de nuestra tienda, Sí. tiene tanto por ciento de descuento. Exacto. Esa es economía circular. Vuelve la ropa a ser refabricada, porque de esa tela se vuelve a hacer más tela y se producen nuevas prendas. Esa es economía circular, ¿no? Si miramos un poco la región, Marcos, ¿cómo vamos avanzando en economía circular? Es decir, ¿estamos debajo o siguiendo a qué países? Creo que el primer país que tuvo un plan nacional, una estrategia nacional de economía circular, Colombia, después Chile, ahora Perú está teniendo llaman una hoja de ruta de economía circular. Estamos avanzando, pero creo que todavía falta más involucramiento de la industria que ofrezca. ¿Particularmente del Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente está siendo muy activo, ¿no? Ha involucrado... Sí, bueno, tiene una hoja de ruta determinado así, tal cual. Tiene una hoja de ruta en economía circular que tuve la oportunidad de participar, y involucra, lo bueno que está involucrando a otros ministerios, ¿no? Incluso al Ministerio de Economía, Turismo, Producción, Industria, etcétera. Y eso es bueno, pero estamos trabajando muy a nivel ministerial. Creo que el siguiente paso es bajarlo. Sí. ¿En las escuelas, básicamente? En las escuelas, y yo creo mucho en los municipios, porque los municipios por ley tienen que tener planes de educación ambiental e incorporar ya en esos planes, cambiar el chip al chip de la economía circular, poco a poco. Antes de que nos gane el tiempo, porque en economía circular y en que todo retorne o sea clasificado, hay una palabra que salta mucho en nuestro país, que son recicladores, ¿no? ¿Y de qué manera se podría continuar? Algunos municipios lo hacen, no todos, pero se podría trabajar con ellos para que formen parte de esta economía que es tan importante. El reciclador es el que alimenta de base, ¿no? Calle por calle, esquina por esquina, alimenta los sistemas de reciclaje del Perú. Así es, ¿no? En buena medida. Lo que pasa es que hay mucha informalidad ahí, entonces hay que trabajar en la formalización, pero incorporarlos, o sea, trabajar con el reciclador, no en contra del reciclador. Esa es la premisa. Incorporarlos en esos flujos del reciclaje, porque la gran industria el día de hoy necesita material reciclado para producir sus cosas. Y entonces un eslabón importante es el reciclador de a pie, el de base. Hay que incorporarlo en esas cadenas productivas. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos Sosteniblemente. Me quedo con este titular y se lo voy a repetir, porque él decía, economía circular es lo opuesto a lo descartable. Saquemos, señora, memoria de qué cosas descartables nos van dando durante el día
y nosotros quizá las vamos aceptando sin darnos cuenta, en el apuro las terminamos llevando a casa. ¿Y cómo vivíamos antes sin el plástico? Y cómo vivíamos antes sin el plástico. Así que regresemos a nuestra bolsa de papel. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Alegre por estar con nosotros. Tema importante que vamos a continuar ampliando.